Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast catequético. Hoy comenzamos a explorar una nueva gran unidad de nuestro recorrido por el catecismo. Tras habernos explayado durante varias sesiones sobre el misterio de la creación, comenzamos finalmente a explorar el misterio aún más impresionante de la redención. A lo largo de estos episodios, se irá extendiendo la enorme importancia que tiene para nosotros la persona de Jesucristo, tanto en su divinidad como en su humanidad y en su condición de Mesías. Pero para poder comenzar a explorar este tema, debemos primero referirnos a la pregunta preliminar sobre la historicidad de Jesucristo y la fiabilidad de las fuentes bíblicas a efectos de conocer la verdad sobre su vida y doctrina. ¿Existió realmente Jesucristo? Y si ese es el caso, ¿qué relación exacta habría entre esa figura histórica y la actual religión cristiana? ¿Qué nos dicen exactamente las fuentes historiográficas sobre Jesús? ¿Y qué nos pide creer sobre él mismo la fe católica? Algo se comentó sobre el llamado racionalismo bíblico de comienzo del siglo pasado en el episodio sobre la Sagrada Escritura. La especial sensibilidad que tiene este tema cuando es específicamente referido al problema de la historicidad de los evangelios es tal que sin duda merece un comentario aparte. En efecto, es de notar que la constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II se refiere a la historicidad del Antiguo Testamento en un sentido bastante genérico, mencionando que sus libros, en cuanto inspirados, conservan un valor perenne en la medida en que sus autores pronuncian, narran y explican la economía de la salvación, o sea, el manifestarse de Dios a lo largo de la historia de Israel. No obstante, en lo que se refiere a los evangelios, el concilio hace un pronunciamiento más drástico, diciendo claramente que la Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico, pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, fundamento de la fe. Es decir, el Evangelio en 4 redacciones, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero sigue el concilio diciendo: la Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día que fue levantado al cielo. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de la verdad. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron, pues, sacándolo ya de su memoria o recuerdos, ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan. La firmeza de esta declaración del concilio debe ser comprendida a la luz de los debates que había marcado la teología de las décadas precedentes. Los estudios bíblicos de fines del siglo XIX y comienzos del XX estuvieron dominados por el proyecto de hacer aplicación de la metodología histórica crítica con el objeto de distinguir entre un Jesucristo histórico y un Jesucristo de la fe. Si bien se pueden rescatar muchos de los aportes de los estudiosos de ese entonces, sería ingenuo desconocer que aunque aparentaran estar adoptando una metodología puramente científica, que partía desde una posición neutral y libre de prejuicios, en realidad sus resultados estaban fuertemente condicionados por el punto de partida desde el que procedían. Refiriéndose a esta situación, Benedicto XVI diagnosticaba en el prólogo de su magna obra Jesús de Nazaret: a partir de los años 50 cambió la situación. El desgarre entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe se hizo cada vez más grande. Uno se alejó del otro rápidamente. Pero ¿qué significado puede tener la fe en Jesucristo, en Jesús Hijo del Dios viviente, si después el hombre Jesús era tan distinto de cómo lo presentaban los evangelistas y de cómo lo anuncia la Iglesia a partir de los evangelios? Los progresos de la investigación histórico-crítica llevaron a la distinción cada vez más sutiles entre los diversos estratos de la tradición. Detrás de ellos, la figura de Jesús sobre la que se apoya la fe se hizo cada vez más incierta, tomó rasgos cada vez menos definidos. Al mismo tiempo, las reconstrucciones sobre este Jesús, que debían ser buscadas tras las tradiciones de los evangelistas y sus fuentes, se hicieron cada vez más contradictorias.
desde el revolucionario enemigo de los romanos que se oponía al poder constituido y naturalmente fracasa, al manso moralista que todo lo permite e inexplicablemente acaba por causar su propia ruina. Quien lea las varias de estas reconstrucciones puede constatar enseguida que son más fotografías de los autores y de sus ideales que el verdadero cuestionamiento de una imagen que se ha hecho confusa. Mientras iba creciendo la desconfianza hacia estas imágenes de Jesús, y la misma figura de Jesús, a su vez, se iba alejando cada vez más de nosotros. Todos estos intentos han dejado atrás de sí, como denominador común, la impresión de que sabemos muy poco sobre Jesús, y que solo más tarde la fe en su divinidad ha plasmado su imagen. Mientras tanto, esta imagen ha ido penetrando profundamente en la conciencia común de la cristiandad. Semejante situación es dramática para la fe, porque hace incierto su auténtico punto de referencia. La amistad íntima con Jesús, de quien todo depende, se debate y corre el riesgo de caer en el vacío. Para comprender la situación diagnosticada por el Papa Benedicto en el texto que acabamos de leer, hay que tener presente que en el fondo muchos de estos autores procedían desde el prejuicio filosófico moderno contra lo sobrenatural, el cual llevó a algunos teólogos a postular como principio metodológico el que todo lo que se narra en los evangelios que no puede ser explicado de un modo puramente naturalista debe ser sistemáticamente tomado como un modo simbólico de describir cierta experiencia religiosa y no como un relato de los acontecimientos tal y como estos efectivamente se desenvolvieron. Es decir, los primeros ensayos del método histórico crítico se dieron desde el trasfondo ideológico del positivismo racionalista, según el cual un estudio auténticamente científico de los textos tenía que por principio desencantarlos, de tal modo que aislásemos los elementos mitológicos y así reconstruyéramos una imagen naturalizada de Jesús y su evangelio. Corolario de ese prejuicio fue la tendencia a retardar lo más posible la datación de los textos, desde el supuesto de que los elementos sobrenaturales, lejos de haber estado ahí desde el principio, fueron un añadido tardío de la tradición, que a medida que tomaba distancia de los hechos históricos originales, iba progresivamente idealizando la figura del fundador de la secta cristiana, hasta llegar abiertamente a divinizarlo. Este modo de proceder fue enérgicamente denunciado a comienzos del siglo pasado por el romano pontífice San Pío X, en una encíclica llamada Pacendi, que condenaba un conjunto de errores o herejías llamado algo vagamente modernismo. Dicha encíclica fue el punto de partida para una poderosa reacción de la jerarquía, en el contexto de la cual se protesta hoy que a veces incurrió en cierta histeria anatematizadora que desincentivaba en exceso las innovaciones teológicas y condenó de modo apresurado propuestas que, vistas con más perspectivas, es posible que no hayan sido siempre realmente contrarias a la fe. Pero más allá de emitir juicios sobre tan complejo proceso histórico, me parece importante que comprendamos que en el fondo de toda la polémica había una preocupación muy legítima y justificada del magisterio. ¿Qué quedaría del cristianismo una vez que la misma figura de Cristo se haya ido diluyendo? Acá tocamos un punto que es de gran interés, pues muchos pensarán hoy que tampoco deberíamos preocuparnos tanto por esta disputa acerca de la ocurrencia material de ciertos acontecimientos puntuales hace unos 2000 años. ¿Qué importa si el Jesús histórico guarda gran distancia con el Cristo de la fe? ¿No debería interesarnos más la doctrina de Cristo y lo que simboliza para nosotros su figura que la factualidad histórica de los acontecimientos relatados en los evangelios? No podemos encogernos de hombros frente a estos relatos de la vida del Señor y sentenciar con cierto pragmatismo. Si non è vero è ben trovato, si no es verdad es un buen invento. Es sin duda lo que pensaríamos si acá estuviéramos frente a figuras como Aristóteles o Platón, cuyas doctrinas pueden ser valoradas en su propio mérito racional, haciendo cierta abstracción del contexto histórico en que se gestaron. Pero no podemos decir lo mismo del cristianismo, en el cual es la misma persona de Jesucristo lo que ocupa el lugar central. Y es que, como sentencia claramente el catecismo, la transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para conducir a la fe en él. No obstante, hay que reconocerle al racionalismo bíblico que los evangelios no son propiamente textos históricos, si por tal se entiende estudios pertenecientes al género de la historiografía científica, sobre todo si ésta es entendida al modo positivista como una mera recopilación de hechos o datos sobre el pasado. Los evangelistas no pretenden tomar una posición neutral y desapasionada frente a Jesucristo y avalar críticamente todas las fuentes disponibles con el fin de reconstruir su vida y hechos de un modo puramente objetivo.
está explícita en todos los evangelios una abierta intencionalidad catequética. Se habla de Jesucristo con el fin de suscitar en quienes leen una respuesta de fe, y se presentan todos los acontecimientos a la luz de una interpretación de lo mismo que el Espíritu Santo le inspiró a la Iglesia después de que ellos ocurrieran. Además, de acuerdo con los usos literarios de la época, se esboza una semblanza del Señor en la que con frecuencia se recurre a esquemas descriptivos idealizados, se añade algunos elementos figurativos, se acomoda el orden de algunos episodios y enseñanzas a fin de dar lugar a una presentación más lógica del material, etc. En suma, es obvio que los evangelios no son meras crónicas historiográficas que transmiten una mera bitácora o sucesión de hechos brutos de un modo aséptico neutral. Los evangelistas narran la vida y obras de Cristo interpretados a la luz de un mensaje que cuaja con su misterio pascual y que tiene como contexto previo la tradición profética hebrea. Los evangelios no pretenden ser imparciales, sino que reflejan la manera en que la comunidad cristiana primitiva, y especialmente los apóstoles que lideraban esa comunidad, entendieron, iluminados por el Espíritu Santo, lo que habían vivido con Jesús. Es por eso que hace falta leerlos a la luz de los otros textos del Nuevo Testamento. En las epístolas paulinas, que de hecho fueron en general redactadas antes que los evangelios, encontramos un contenido dogmático que, lejos de ser ajeno a los relatos, es su trasfondo fundamental. Naturalmente, para conseguir una imagen más neutral de Cristo podríamos recurrir a lo que dicen otras fuentes extracristianas de la época. Lamentablemente estas son muy escuetas, y aunque no permitan por sí solas una buena reconstrucción de los hechos y doctrina de Jesús, se prestan al menos para confirmar ciertos hechos básicos no controvertidos sobre su figura o sobre las creencias de las primeras comunidades cristianas. En esta línea se puede mencionar, por ejemplo, la mención de Jesucristo y los cristianos en los Anales de Tácito, que lo describe como una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. También puede mencionarse el famoso fragmento de Flavio Josefo. Si bien este texto figura en un escrito a fines del siglo I por un historiador judío, hoy muchos piensan que el pasaje en cuestión puede no ser auténtico en su totalidad, pues la redacción del texto, tal y como nos llega ahora, sugiere la intervención de interpolaciones a manos cristianas. De todos modos, el fragmento en cuestión solo comenta que por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactante, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Además, era el Cristo, y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo los santos profetas predicho esto y otras 1000 maravillas sobre él. Y la tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta ese día. Como podemos ver por estas fuentes y otras parecidas, la imagen de Cristo que ellas reportan es en último término indisociable de las creencias profesadas por los primeros cristianos. Lo que estos autores saben, sobre todo, es que hay un grupo de personas que creen que un tal Jesús, a quien se le atribuyen estos extraordinarios y que fue condenado a muerte en tiempo de Pilatos, es el Cristo. Esto deja fuera de duda la existencia histórica de Jesucristo, pero impide informarnos de más detalles sobre él, si no es recurriendo a lo que reportan sobre su persona quienes lo confiesan como Señor e Hijo de Dios. Ahora bien, respecto a la existencia y contenido de dichas fuentes cristianas, hay que decir que estas son múltiples y numerosas. Las más antiguas se piensa hoy que son las cartas de San Pablo, que a su vez, con cierta frecuencia, nos parecen remitir a fórmulas ya acuñadas por una tradición oral precedente. Pero lo referente más precisamente a la vida y hechos de Jesús, debemos prestar especial atención a la narración que hacen los 4 textos que hoy nos han llegado como evangelios canónicos, atribuidos respectivamente a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Más allá de no ser imparciales, estas narraciones son históricas en el sentido de que ciertamente nos permiten informarnos de los acontecimientos que narran a partir de un testimonio autorizado. En el peor de los casos, es claro que los evangelios al menos dan cuenta claramente de lo que decían sobre Jesucristo en las comunidades cristianas del siglo I. Los evangelistas no están construyendo un relato legendario en torno a sucesos cuya ocurrencia se pierde en un pasado inmemorial, sino recogiendo el testimonio vivo de una tradición oral que al momento de su escrituración sigue siendo cercana a los acontecimientos. En ese sentido, los investigadores hoy coinciden firmemente de que es un dato establecido la existencia histórica de Jesucristo, y que al menos en lo que se refiere al contexto narrativo amplio en que están insertos, los evangelistas transmiten un relato bien informado y verosímil. Obviamente no se pueden demostrar que todos los milagros ocurrieron tal y como los relatan los textos, pero está fuera de duda que dichos relatos brotan de una comunidad cuyos miembros los creen realmente
y al interior de la cual están activos unos testigos de primera mano, cuyo relato oral dio lugar a una tradición que precede e inspira el texto. La autenticidad de los evangelios no obsta a la complejidad de su proceso de composición. Como suele ocurrir en la antigüedad, la transmisión de los textos es un proceso lento, en el que intervienen muchas manos y que pasa por muchas etapas antes de que el manuscrito quede fijado tal y como nos ha llegado. Para comprender a grandes rasgos la dinámica del proceso en cuestión, hay que distinguir al menos 3 etapas o niveles. Primero que nada, tenemos la vida y enseñanza de Jesús en Palestina del primer tercio del siglo I, de la que los apóstoles fueron testigos inmediatos. En segundo lugar, tenemos un periodo de al menos varias décadas de tradición oral, durante el cual los apóstoles transmitieron en su predicación a la primera generación lo que habían visto y oído, interpretando dichos acontecimientos a la luz de la especial inspiración que recibieron el día de Pentecostés. Solo en una tercera etapa encontramos la redacción de los evangelios como los conocemos hoy, la cual pareciera que tuvo lugar durante el último tercio del siglo I, es decir, entre el 66 y el 100. A medida que los testigos directos iban desapareciendo, surgió en la comunidad cristiana primitiva la inquietud de poner por escrito lo que recibieron de ellos. Aunque los textos mismos no indiquen a sus autores, tenemos desde el siglo II una sólida tradición que los asocia con la autoridad apostólica de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lejos de aceptar acríticamente cualquier texto que diga cosas atractivas sobre Jesucristo, la comunidad cristiana de los primeros siglos veló desde el comienzo con mucho celo por discriminar los textos realmente representativos de la tradición apostólica de otras tradiciones ulteriores menos confiables. Así, ya hacia el 150 encontramos a figuras como San Ireneo, que reaccionando enérgicamente contra los marcionitas, insisten que los relatos auténticos son los 4 que han llegado hasta nosotros, los que deben ser aceptados en su integridad como únicos evangelios canónicos para la Iglesia. De estos 4 evangelios, los primeros 3 son llamados sinópticos, en atención a que su gran similitud permite que si se colocan los pasajes paralelos en columnas correlativas, se capte de una mera sinopsis o golpe de vista que hay un texto sustancialmente idéntico. Esto obviamente sugiere que quienes los escribieron tenían los otros textos a la vista, o bien que todos dependen de ciertas fuentes comunes. Hay diversas teorías sobre la manera exacta en que los evangelios sinópticos se influenciaron entre sí. Hoy los estudiosos suelen estimar que el prototipo básico lo entrega el texto de Marcos, que es independientemente tomado y ampliado por Mateo y Lucas, quienes quizá tuvieron a la vista también una eventual fuente que hoy no nos ha llegado, la famosa fuente Q. San Juan, por su parte, va claramente por un carril paralelo, omitiendo episodios fundamentales que los otros evangelios ya contaron, y añadiendo en cambio una serie de discursos y acontecimientos que le son exclusivos. El mayor alcance teológico del manuscrito, así como sus menos coincidencias con las otras fuentes, hizo que en su momento hubiera especial presión por posponer su fecha de composición. Pero irónicamente, la investigación actual ha mostrado que es de aquel texto que tenemos registros más tempranos. En cualquier caso, los 4 evangelios recogen un mismo testimonio apostólico y coinciden en su mensaje central, el cual es narrado por cada evangelista a su modo, de acuerdo también con las necesidades de la comunidad a la que iba dirigido el escrito. Aunque obviamente no pueda demostrarse de modo definitivo que los autores de esos textos sean las 4 personas a las que se los atribuye la tradición, también es cierto que como mero invento, la atribución en cuestión parece extraña. Hubiera sido más lógico que la comunidad cristiana quisiera un texto escrito directamente por Jesús, o en su defecto algo atribuido a figuras tan centrales como San Pedro o San Pablo. No obstante, nos encontramos con nombres tan extraños como el de Marcos y Lucas, que ni siquiera son mencionados como testigos directos de los mismos evangelios, y que en base a unos cuantos datos dispersos en la tradición o en los propios textos del Nuevo Testamento, podemos reconstruir como acompañantes de Pedro y Pablo respectivamente, los cuales recogen lo que oyeron de su catequesis y eventualmente recopilan otros relatos de la tradición apostólica. En cuanto a Mateo, si bien se le enumera entre los 12, es muy poco lo que sabemos de él, que era un publicano cuando lo llamó Jesús y poco más. Solo San Juan parece haber sido una figura de especial protagonismo dentro de la comunidad original. Los demás evangelistas solo acaparan nuestra atención por el hecho de que los escritos en cuestión les fueron atribuidos. En cualquier caso, parece indudable que la redacción original de los textos que nos han llegado es cercana a la época apostólica. Esto en primer lugar porque estos textos nos han llegado muchos más manuscritos que de cualquier otro escrito de la antigüedad, algunos de ellos sorprendentemente cercanos a la época de la composición original. Por ejemplo, del Evangelio de Juan, que se estima fue escrito entre el año 98 y el 100, tenemos un fragmento en un papiro que los expertos datan del año 125, y una copia del texto completo que puede ser datada hacia el 200. Y ya a partir del siglo III son múltiples los códices que contienen íntegramente los 4 evangelios tal como los hemos recibido hoy. En todo caso,
Además de los manuscritos propiamente tales, tenemos las numerosas citas y referencias a los evangelios que se pueden encontrar en los textos de otros escritores cristianos tempranos. Recurriendo a los escritos de personajes como San Ignacio de Antioquía, San Clemente Romano, Tertuliano, San Ireneo, San Justino, etc., podemos prácticamente reconstruir buena parte de los evangelios. Esto nos revela no solo que los textos muy probablemente ya estaban escritos para la época de estos autores, sino que además habían alcanzado una alta difusión entre las comunidades cristianas y se lo veía como una fuente autorizada a la que recurrir. En suma, para postdatar los evangelios haría falta también retardar la datación de todas estas otras fuentes. Por otro lado, un análisis crítico del texto de los evangelios sugiere también que sus autores reúnen condiciones similares a las de quienes proponen la tradición. Esto se ve especialmente por la coherencia y conformidad de muchas cosas que cuentan los evangelios con lo que sabemos por otras fuentes sobre el ambiente en que se desarrollan los acontecimientos en cuestión. Los evangelistas parecen comprender muy bien el contexto social de la Palestina del siglo I, las costumbres del judaísmo de ese entonces, reportan correctamente detalles sobre muchos de los lugares en que se supone que ocurrieron los hechos y que han sido hoy confirmados por la arqueología, etc. Esto es especialmente significativo si se tiene en cuenta que Jerusalén fue asolada el año 70 después de Cristo y que los judíos fueron definitivamente expulsados de toda Palestina el año 135. Esto quiere decir que el mundo del que nos hablan los evangelistas dejó de existir muy poco después de la redacción de estos textos, y que por lo tanto solo personas de la misma generación de los apóstoles o muy poco posteriores a ellos podrían habernos hablado con tanta exactitud sobre el mismo. Ahora bien, este trasfondo de verosimilitud histórica se conjuga desconcertantemente con la discontinuidad y originalidad de múltiples hechos y conceptos contenidos en estos textos o relacionados con ellos, que vuelven un tanto extraño pensar que estamos ante un invento acomodaticio. Los primeros cristianos sostienen una serie de creencias que no encajan con los usos y mentalidad del judaísmo de su tiempo, y parece extraño suponer que habían introducido o inventado estas novedades en una base histórica. Lo más icónico a este respecto es la resurrección de Cristo, y la extraña escatología intermedia que hubo que incorporar para hacerse cargo de ella. Algunos judíos creían que habría una resurrección de los muertos al fin de los tiempos, pero no consta de ninguna fuente que se esperase una resurrección anticipada del Mesías, en virtud de la cual se inauguraría un nuevo tiempo. Entre el triunfo del Mesías y el fin del mundo, ahora se encontraba para los cristianos un periodo indefinido, durante el cual los discípulos tenían que anunciar la redención a todos los pueblos e incorporarlos mediante el bautismo a una gran asamblea que esperaba el retorno glorioso de Jesucristo. Y no es solo que el invento es extraño, sino que además es algo que claramente despertaba molestias y daba lugar a agitaciones. Consta de las fuentes no cristianas que los primeros seguidores de Jesucristo, lejos de ganar la simpatía de las autoridades de turno, fueron sometidos a persecución y hostilidades. ¿Por qué habrían los apóstoles inventado cosas como la resurrección de Jesucristo y persistido obstinadamente confesándolas a una costa de su vida, si no era porque estaban sinceramente convencidos de que eso fue lo que vivieron? Ahora bien, esta historicidad de la que venimos hablando nos obliga a abordar la fe cristiana en términos serios. Jesús no es un símbolo que evoca cierto ideal de vida abstracto, sino el rostro de un hombre concreto en el que Dios se ha manifestado al mundo. No podemos leer los evangelios como una mera novela ficticia o cuento inspirador, sino que debemos ver en su mensaje central una hipótesis con reales pretensiones de veracidad. La honradez intelectual exige al menos conceder que quienes escribieron los textos y la comunidad que los recibió realmente creían en ellos, y sería una falta de respeto a su memoria identificarnos como cristianos a la vez que lo reinterpretamos todo de un modo que no tiene nada que ver con la fe por la que muchos de ellos estuvieron dispuestos a dar la vida. En definitiva, no podemos caer en la lógica de creer en un Jesús como yo lo siento, despreciando el contenido objetivo de los textos en nombre de una suerte de iluminación íntima que da lugar a convicciones subjetivas sobre lo que es Cristo. Hay acá un mensaje que puedo acoger o rechazar, pero que en ningún caso procede a adaptar a gusto para que satisfaga mejor mi sensibilidad religiosa. La pregunta por la identidad de Jesús es en realidad la cuestión fundamental que recorre todos los evangelios. Aparece incesantemente en los relatos e interpela también al lector de hoy. El principal desafío que nos plantean los evangelistas es dar una respuesta a ese ¿quién es este?, que asaltaba una y otra vez a los apóstoles. En el fondo,
Esa es también la pregunta que se le plantea a quien lee estos textos en el mundo actual. Los evangelistas relatan que el mismo maestro dirigió esa pregunta a los discípulos en Cesarea de Filipo, después de haberlos invitado a repasar las principales teorías sobre su persona que circulaban en el ambiente. En su icónico discurso en el Estadio Nacional de Chile, San Juan Pablo II desafió a los jóvenes para que posaran su mirada en Jesucristo, invitándoles a tomar posición frente a las múltiples imágenes e interpretaciones que hoy se difundan en el ambiente a este respecto. Decía el Papa: jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No, es más que eso. ¿Es un profeta? Sí, pero es más aún. ¿Es un reformador social? Mucho más que un reformador social. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, la de cada uno. Vale la pena repasar brevemente las interpretaciones alternativas que sugería el Papa en este discurso, muchas de las cuales son todavía de gran actualidad. Es especialmente notable en el video la reacción que suscita entre los presentes la sugerencia de que Cristo era un reformador social. En un contexto en el que aún flotaba en el ambiente mucho del discurso de la teología de la liberación, el Papa estaba en el fondo aludiendo a esas interpretaciones de Jesucristo como una suerte de protomarxista o activista político que enfrentó violentamente a ricos y pobres. Frente a semejante pretensión, hay que reconocer que el mensaje cristiano indudablemente tiene importantes repercusiones para la vida social, y que de acuerdo con lo que nos dicen los evangelistas, es muy claro que él manifestó especial cercanía hacia los más desfavorecidos y descartados de la sociedad. Pero en ningún momento Jesús nos es presentado como alguien que incentive el odio o la lucha de clases. De hecho, una de las cosas que más le criticaban a los fariseos era que comiese con publicanos, es decir, con recaudadores de impuestos, muy odiados por ser colaboradores de la dominación romana y porque tenían fama de usar su posición para hacerse ricos deshonestamente. Semejante acusación es cercana a lo que en ciertos ambientes sería como decir hoy día que el maestro come con los grandes empresarios. Por otro lado, los evangelistas son claros en mostrar que Jesús hizo un esfuerzo constante por tomar distancia de la interpretación político-temporal de la misión del Mesías, la cual estaba muy difundida en su época. Para los judíos de ese entonces, el Mesías sería un escogido de Dios que libraría al pueblo de la dominación extranjera y establecería un nuevo reino temporal con sede en Jerusalén. Cuando las multitudes quieren aclamarlo rey, Jesús las elude. Solo se reconoce como tal ante Pilatos, pero al hacerlo insiste en que su reino no es de este mundo. San Juan muestra claramente que Pilatos se dio perfecta cuenta de que la acusación farisea de que Jesús revolucionaba al pueblo proclamándose un Cristo en oposición al César era falsa. Descartada entonces la hipótesis del activista político, surge la del filósofo moralista. ¿Es Jesús simplemente un hombre sabio? La teología liberal a veces ha querido presentar a Jesús como un protohumanista que transmitió una influyente propuesta valórica de paz y amor universal. Un moralista cuyo mensaje era de contenido fundamentalmente ético-espiritual. Pero eso tampoco parece suficientemente sólido. En primer lugar, el mismo Jesús da a entender constantemente que lo que él nos está transmitiendo no es el fruto de una reflexión intelectual o sabiduría humana. El Jesús de los Evangelios no es un mero pensador o Sócrates. Jesús se presenta como transmitiendo un mensaje que ha recibido de Dios Padre y que brota de su intimidad con él. Además, si bien Jesucristo impartió también enseñanzas de carácter moral, que son de gran elevación espiritual, y tienen por centro la llamada a una vida centrada en el amor, sería distorsionar su mensaje y restringirlo a esto. Por de pronto, si solo de eso se trataba, no se ve por qué su mensaje y predicación habrían suscitado la oposición que suscitaron. ¿Por qué ese afán irracional de hacer matar a un manso moralista que solo exhorta al amor? Por otro lado, Jesús criticó duramente el moralismo de los fariseos por la importancia excesiva que le daban a las exigencias éticas de la ley, reduciendo la religión a una especie de código moral al que debemos ceñirnos estrictamente. De hecho, la propuesta ética de Jesucristo tiene la peculiaridad de colocar a su persona en el centro de la nueva ley. Lo más novedoso de su enseñanza moral no es tanto la exhortación al amor recíproco como el colocarse a él mismo como vara o medida del amor que Dios espera de nosotros. Jesucristo no solo nos pide vivir de acuerdo con ciertas exigencias éticas abstractas, sino que espera de sus discípulos una adhesión personal y se señala a él mismo como modelo a seguir y camino y fuente de verdadera salvación. De acuerdo con las categorías del entorno social en que se movía, Jesús fue interpretado generalmente como un profeta. Los hombres de su tiempo lo encasillaban junto con figuras como Isaías, Elías y Juan el Bautista. Esa interpretación se acerca mucho más, pero sigue sin ser contundente.
Es indudable que a Jesús hay que situarlo y comprenderlo desde la tradición del profetismo hebreo, como un hombre de Dios que recibe un especial llamado de lo alto y exhorta al pueblo con un mensaje que viene de parte de Dios. Si bien Cristo se inserta dentro de ese legado, reconociendo el testimonio de los profetas que lo antecedieron, también es cierto que representa una importante novedad con respecto a ellos. Así, se sitúa dentro de la tradición profética, pero desborda sus márgenes, queriendo llevar la historia de Dios con su pueblo a una nueva etapa. Pero entonces, ¿cómo entender al Jesús que nos presentan los evangelios? La pregunta es compleja, pero algo muy importante a tener en cuenta es que los evangelistas dicen varias veces que Jesús, al predicar, hablaba con autoridad. Eso fue lo que más escandalizó a las autoridades religiosas en ese entonces, provocando sus primeros roces con él. Los contemporáneos de Jesús poco a poco fueron comprendiendo que ante la actitud que él tomaba frente a la ley y tradiciones judías, osando abiertamente enmendarle la plana al propio Moisés, quedaban solo dos posibilidades. O era solo un hombre, y por lo tanto un farsante blasfemo, o era verdaderamente acreedor de la autoridad que se atribuía, es decir, era verdaderamente el Mesías que hace presente a Dios con nosotros. En cierto modo, los evangelios van mostrando cómo los apóstoles se sentían confundidos entre estas posibilidades durante todo el tiempo que compartieron con él en su vida pública. Observan desconcertados que sus acciones parecían responder alternativamente a una u otra solución. El Jesús del que nos hablan Mateo, Marcos, Lucas y Juan es claramente un hombre como todos nosotros. Se dice que se cansaba y se quedaba dormido, que se conmovía ante los enfermos, incluso que lloró ante la tumba de Lázaro, que temió y se angustió orando solo en el huerto, que finalmente fue humillado e incluso asesinado cruelmente. Pero al mismo tiempo, está claro que el personaje del que nos hablan los evangelios no puede sino ser divino. Nos dicen que Jesús curó a numerosos enfermos, exorcizaba demonios, calmaba los mares con una palabra, leía la mente de sus interlocutores, pretendía perdonar pecados y tener una relación de igualdad con el Padre. Incluso venció las cadenas de la muerte y volvió a la vida. Solo después de la resurrección los apóstoles llegarían a comprender que era necesario basar ambos polos de este misterio. Jesucristo es, en realidad, Dios y hombre a la vez. La persona de Jesucristo está en el centro del mensaje de los evangelios, y es precisamente hacia su confesión que estos nos quieren conducir. No buscan meramente hacer un relato desapasionado y neutro sobre una figura histórica, pero tampoco están creando un mero mito fabuloso. Los evangelistas intentan transmitir fielmente el testimonio vivo de personas que reconocieron en Jesucristo al Mesías esperado de hace siglos, y recorrieron el mundo entero difundiendo esta noticia e intentando animar a las almas para que compartiesen su fe en él. San Marcos, por ejemplo, abre su evangelio proclamando que escribe sobre la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios, y estructura todo su relato de tal modo que encontremos la confesión de Pedro hacia la mitad y la del soldado romano al pie de la cruz por el final. Todo esto con tal de que en definitiva el lector, luego de haber recorrido todo lo que se nos narra sobre la persona y los hechos de Jesús, se una a esa confesión. Como afirma bellamente el Catecismo, nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en Belén en el tiempo del rey Herodes el Grande y el emperador César Augusto I, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todos, gracia por gracia. La gran noticia que predicaban los primeros cristianos es precisamente esta, que de hecho recorre incesantemente las páginas del Nuevo Testamento. San Pablo sintetiza a los Gálatas que, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. También la primera carta de San Juan se abre exclamando: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Hacer esta confesión no es una mera decisión personal, sino sobre todo respuesta a una emoción que se recibe directamente del propio Dios,
que es quien nos impulsa y sostiene en ella. Somos movidos por el Espíritu y atraídos por el Padre para proclamar que Jesús es el Cristo, el Señor, el Hijo único de Dios. El objetivo primordial de toda catequesis cristiana es precisamente colocar a los destinatarios frente a este gran acontecimiento de Jesucristo e invitarlos a unirse a nosotros en su proclamación. La exhortación apostólica Catequesis Tradendi de San Juan Pablo II dice esto con mucha claridad. Hay que subrayar en primer lugar que en el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que ha sufrido y muerto por nosotros y que ahora resucitado vive para siempre con nosotros. Jesús es el camino, la verdad y la vida cristiana consiste en seguir a Cristo, en la secuela Christi. En realidad, no tenemos otro mensaje que la propia persona de Jesucristo. Lo que se enseña en la catequesis es siempre su propia enseñanza, que es la que resuena a lo largo de los siglos de la voz de la Iglesia. El encuentro con Cristo cambia completamente nuestras vidas, abriendo un horizonte desde el que todo adquiere un nuevo sentido y por el cual no hay sacrificio que sea excesivo. En suma, no se puede separar al Jesús histórico del Cristo de la fe, porque la fe radica precisamente en la confesión de la divinidad y el poder salvífico de ese Jesús histórico. Frente a las personas de Jesucristo, no basta con hacer estudios críticos utilizando todo tipo de metodologías abstractas que reconstruyen una supuesta verdad objetiva que no nos involucra. Ante Jesús se abren las aguas de la historia y se vuelve necesario tomar una decisión. Y no hay mejor decisión que la de dejarnos encontrar y transformar por él. El propio San Pablo confesaba a los filipenses respecto de su propia vida de misionero. Todo me parece una desventaja comparada con el apreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él he sacrificado todas las cosas, a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a él. No con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Agradezco a quienes nos acompañaron durante este nuevo episodio de nuestra catequesis. Espero que el tema haya sido de su interés y les haya servido para resolver las frecuentes dudas que con frecuencia se tienen sobre esta materia. Los invito como siempre a que difundan el contenido e inviten a otros a seguir el canal. Nos vemos el próximo capítulo para seguir profundizando más en la fascinante figura de Jesucristo, tal y como nos es presentada en los Evangelios.